Vamos preparando para nuestro escenario para ir inmediatamente con el siguiente panel que va a abordar el tema de los principales retos, desafíos que tiene la minería en nuestro país. ¿Listos? Cuando quiera, adelante nuestro panel. La directora de debate, aquí va a ser Mariana Bugatás, Country Manager Perú de Texafranal. Mariana tiene más de 20 años de experiencia en la industria minera, es abogada por la Universidad de Lima, cuenta con un diplomado en gestión minera de la Escuela de Posgrado Gerens. Ella ha liderado anteriormente también la Gerencia Regional de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Glencore. Ha sido gerente de Asuntos Gubernamentales, Sustentabilidad y Comunicaciones en Anglo American Quellaveco. Y está al frente pues, de este panel que va a dirigir. Así que Mariana, te dejo adelante para que presentes a nuestro panel. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Es un gusto estar aquí y darles la bienvenida a este panel que trata sobre los principales retos de la minería en el Perú. Las personas que me acompañan no necesitan mayor presentación y para recuperar el tiempo que hemos perdido, seré bastante breve. Hoy nos acompaña el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, Eva Arias, presidenta ejecutiva de Compañía Minera Poderosa, Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, Claudio Cáceres, vicepresidente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Minera Las Bambas. Sin duda, nos convoca un tema que es al mismo tiempo una oportunidad inmensa y un desafío permanente. Hablar de minería en nuestro país es hablar de historia, de identidad y de futuro. Somos una nación que se ha construido en gran parte gracias a los recursos de esta tierra. Sin embargo, también somos conscientes de que el verdadero valor de la minería no está solo en los minerales que extraemos, sino en la capacidad de transformar esa riqueza en bienestar para las personas, en el desarrollo de los territorios a los que llegamos. La minería ha sido y sigue siendo un motor de desarrollo. No voy a entrar en detalles sobre cifras que todos conocemos, pero mencionar algunas que demuestran esto, como que conformamos una parte importante de nuestras exportaciones, generamos recursos fiscales fundamentales y, sobre todo, abrimos caminos en territorios donde muchas veces el Estado aún no llega. Pero junto con ese potencial enfrentamos también retos profundos. ¿Cómo construimos instituciones sólidas y predecibles que den confianza a la inversión y garanticen derechos a las comunidades? ¿Cómo aseguramos que la minería complemente al Estado en lugar de sustituirlo? Y que las poblaciones sientan que el progreso también les pertenece. ¿Cómo enfrentamos la minería ilegal, los conflictos sociales y la compleja tramitología que retrasa proyectos capaces de transformar regiones enteras? Y mirando al mundo, ¿cómo nos preparamos para cumplir con estándares cada vez más exigentes en materia ambiental, social y de gobernanza? Y esto sin perder competitividad frente a otros países que también compiten por atraer inversión. Estos no son temas abstractos, son realidades que definen el presente y el futuro de nuestro país. Y por eso hoy hemos reunido aquí voces clave, desde el sector privado, la academia y el Estado. La riqueza de este panel está precisamente en esa variedad y contraste, en escuchar enfoques distintos, pero sobre todo en buscar puntos de encuentro que nos permitan avanzar guiados por el lema de Perumín 37, juntos por más oportunidades y bienestar para todos. En los últimos tiempos, a los desafíos que ya conocíamos, se ha sumado uno enorme, quizá el más complejo de todos, la minería ilegal. A diferencia de la minería formal,
Y cuando hablo de minería formal, me refiero no solamente a la grande, a la mediana, a la pequeña o artesanal formalizada. A diferencia de esa minería de la que les hablo, está la minería ilegal que no conoce límites. Es una actividad que viola todos los derechos imaginables, desde los más básicos y que todos damos por sentados como derechos humanos, laborales, ambientales, sociales. Esta actividad ilegal no respeta instituciones ni territorios, destruye todo a su paso. Ríos, bosques, contamina el aire y la tierra, desintegra comunidades y que genera cadenas de criminalidad que atraviesan a la sociedad entera. Esto que comento es mucho más que un desafío. Es una crisis mayor que no solo afecta a la minería formal, es una crisis que afecta a todas las peruanas y peruanos, a nuestros países vecinos, al mundo. Trasciende fronteras y tarde o temprano impactará a todos. Esta actividad ilegal avanza de manera agresiva, destruyendo todo a su paso. La minería ilegal representa una grave amenaza para la vida y en ese proceso también erosiona al Estado, porque se instala allí donde la institucionalidad es débil, ocupando espacios donde debería estar una autoridad legítima. Frente a este panorama, los retos para la minería formal y de todos son enormes. Institucionales, porque necesitamos reglas claras y predecibles; sociales, porque debemos construir confianza genuina con las comunidades; ambientales y globales, porque el mundo nos exige estándares con cada vez más altos y seguir siendo competitivos; y de seguridad nacional, porque si no enfrentamos la minería ilegal con decisión, seguiremos perdiendo territorios, legitimidad, afectando nuestro presente y nuestro futuro. La idea de este panel es conversar con franqueza, reconocer lo que aún falta y, sobre todo, identificar qué acciones son urgentes para que la minería que se desarrolle en nuestro país sea verdaderamente un motor de desarrollo sostenible, inclusivo y duradero. Y aprovechemos la coyuntura de la alta demanda de minerales, como conversábamos en la mañana, para convertirla en la palanca que nos acerque a ser el país con el que soñamos. Hoy nos reúne precisamente esta reflexión: cómo construimos un sector minero que sea motor del desarrollo sostenible, que genere bienestar real en los territorios y que al mismo tiempo se distinga claramente de aquello que solo destruye y margina. Hoy los invitamos a reflexionar juntos no solo en los desafíos que enfrentamos, sino en las oportunidades que tenemos y las que podemos crear para reinventar la minería en el Perú. Una minería que genere orgullo, que inspire confianza y que construya un mejor presente y deje un legado positivo para las próximas generaciones. Con este marco, y ya para no extenderme más, quiero iniciar nuestra conversación con esta primera pregunta. ¿Cuál es el principal desafío de una empresa minera al llegar a un territorio para desarrollar una mina? Y empezamos con usted, ministro. Gracias, Mariana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes en este panel, en este coloquio transparente, honesto, sincero. Yo creo que el principal desafío de una empresa minera es no trabajar sola. La minería del presente y del futuro requiere que tengamos responsabilidades compartidas. Y a veces uno ve un poquito que las empresas trabajan un poco desconectadas y yo creo de que el primer desafío es que ustedes, los que toman decisiones, los que deciden dónde, cuándo y cómo invertir, lo hagan en el marco de un acompañamiento sistemático, programático con su Ministerio de Energía y Minas, con la Presidencia del Consejo de Ministros, con las autoridades regionales, con las autoridades provinciales, con la población local. Tenemos desafíos sociales importantes, pero yo no conozco, en los últimos años, no conozco un conflicto social que resista una buena mesa de diálogo. Han habido problemas graves ya hace muchos años. Creo que ese contexto de conflictividad ya no existe.
Entonces, con confianza y con transparencia, trabajemos juntos. Yo creo que, como decía Darío ayer, hay una corresponsabilidad entre el sector público, que tiene que hacer bien su trabajo, su tramitología, los tiempos, su presencia en campo, la consulta previa, los temas de los instrumentos de gestión ambiental, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que hacer cada día mejor, con más celeridad, con más precisión, simplificado. No deberíamos pedir 2 veces, 3 veces, 4 veces lo mismo por distintos canales y distintos caminos. No tiene ningún sentido. Ahí hay un gran desafío que no hemos podido resolver claramente. Estamos cerrando un acuerdo con el Banco Mundial, eso ya no es un misterio, lo hemos repetido en diferentes oportunidades, para en los próximos años transformar a este ministerio que está al servicio de ustedes, para que sea más eficiente, más eficaz, más proactivo en los temas de sostenibilidad minera, en los temas de competitividad minera. No vamos a entrar en detalles, ahí hay todo, hay muchísimo detrás de esas 2 palabras, de esos 2 conceptos, pero sí, les garantizamos desde el ministerio, desde el gobierno en general, es una decisión cerrada, tomada, firme del Consejo de Ministros, de la Presidenta de la República, de apoyar a nuestras inversiones y a nuestros inversionistas. Y entonces el principal desafío es que nadie se sienta solo. Somos un equipo grande donde compartimos responsabilidades, compartimos desafíos, compartimos un Gantt que tenemos que cumplir. Allí estamos todos, también las poblaciones locales, con sus dilemas, con sus necesidades, con su problemática, el Estado con su tramitología, con su cierre de brechas, con su labor en favor de la seguridad, la paz, el Estado de Derecho. Y por supuesto ustedes, que tienen que tomar decisiones. Entiendo que los proyectos son complejos, pero creo de que podríamos en algunas ocasiones y de distintas maneras tomar las decisiones correctas, confiando un poquito más en que este es el momento de invertir. Hoy es el momento de invertir. Y por supuesto, los gobiernos subnacionales, que también tienen que poner de su parte. Hay una ley, la 32.213, que, por ejemplo, asigna tareas por primera vez al gobierno a través del ministerio, pero nosotros no hemos dejado de dialogar con los gobiernos regionales, todo lo contrario. Seguimos trabajando con ellos. Claro que ciertas responsabilidades ya son nuestras, pero seguimos dialogando y trabajando con los gobiernos regionales, sin duda alguna. Y además, y para terminar, yo siento que estamos casi, me atrevo a decir, mejor que nunca. Veo que las empresas están muy evolutivas, muy centradas en lo que nos interesa y nos conviene. Veo a un pool, a un grupo no menor de gobernadores regionales bien enfocados en lo que es el desarrollo de sus regiones, en el desarrollo territorial con conceptos claros. Veo a las comunidades más transaccionales, sinceramente, incluso a sus asesores, más transaccionales, más con deseos de cerrar y llegar a acuerdos, y el mismo Congreso de la República, con quienes evidentemente tenemos una relación estrecha, también sus matices, sin duda, sus sesgos, pero en general sí hay un interés y una voluntad. Entonces, de sacar esto adelante. Lo minero, también petróleo, gas, masificación del gas, transgeneración eléctrica, transmisión eléctrica, distribución eléctrica, todo eso. Hay digamos, una sensación de que el Perú está en su momento y que eso es importante, aprovecharlo ahora. Eso es. Gracias, señor ministro. Seguimos contigo, Eva. La misma pregunta. ¿Cuál es el principal desafío de una empresa minera al ingresar a un territorio para desarrollar una mina? Sí.
Gracias, Mariana. Buenas tardes a todos. Realmente, para nosotros los mineros, cuando llegamos a un sitio remoto donde algo nos dice que hay mineral, ahí empieza nuestro primer desafío. En el caso nuestro, nuestra historia es un reflejo de ese desafío. En el 77, un grupo de geólogos llegaron a Patás a ver un proyecto que le habían ofrecido a mi padre, Jesús Arias. Y llegaron en camionetas cruzando el puente Chagual, se acabó la carretera. Entonces de ahí tuvieron que caminar alrededor de unos 14, 15 kilómetros para llegar al pueblo, en ese momento un pueblo muy pequeño de unas cuantas familias, de Bijus. En el pueblo de Bijus se hicieron de recuas de acémilas con unos arrieros para poder llegar otros tantos kilómetros, 15, 20 kilómetros, a los puntos que tenían que hacer la prospección. Ellos estuvieron en una zona donde cuando llegaron realmente no había nada. Sin embargo, sí había algunos pobladores. Cuando Poderosa se funda en el 80, lo primero que tiene que hacer es construir las carreteras, aquellas carreteras que nos van a permitir llevar todo lo necesario a la zona de la operación. Y a la fecha hemos terminado construyendo casi 340 kilómetros de carreteras, de las cuales más o menos 180 son de servicio público. Entonces, el primer reto que tenemos que enfrentar es hacer accesible nuestra zona de operación y con ello poner a disposición de la población esa misma accesibilidad. Pero carreteras sabemos que no es todo. Energía eléctrica, obviamente tampoco había energía eléctrica. Empezamos con grupos electrógenos, una pequeña hidro, compartíamos con nuestros vecinos, pero claro, solo con los más cercanos, no se podía más. El alcalde de Patás de ese momento, alrededor del 80 y tantos, es esto, 84 probablemente, tiene la iniciativa de generar una hidroeléctrica para el pueblo. El pueblo de Patás, capital del distrito de Patás, que obviamente tiene 13 anexos, o sea, no solo es una población. Y lo hicimos en equipo con el alcalde y ahí viene la necesidad de siempre trabajar con las otras instituciones, entidades que estén a nuestro alrededor para conseguir los objetivos y para terminar terminar con los desafíos y haciéndolos oportunidades. Como dijo Mariana, nuestro propósito es el mineral que extraemos, la riqueza mineral que extraemos, transformarlo responsablemente en oportunidades de desarrollo. Y ahí viene otra alianza. La energía eléctrica que compartíamos en un principio se incrementó con la pequeña hidro de Patás, pero eso no era suficiente para el distrito. Entonces, el ministerio tenía, ya estamos hablando de los 2000, tiene un programa de electrificación rural. Ahí apoyamos en las gestiones algunos financiamientos a través de nuestra ONG Asociación Patás y hoy en día el 100% de los habitantes del distrito tienen energía eléctrica domiciliaria. Entonces avanzamos con este tipo de desafíos que son los más obvios. En agua y saneamiento fue lo mismo, tampoco existía prácticamente. Y ahí nuestros aliados fueron la población organizada. Formamos, y hace algo más de 16 años, grupos de líderes en cada uno de los anexos del distrito, que se llaman CODECOS, Comités de Desarrollo Comunal, y estos se acompañaban o tienen también las JAS, las Juntas de Agua y Saneamiento. Hicimos equipo con ambos grupos para enfrentar este desafío de agua y saneamiento en el distrito de Patás. Hoy en día también me llena de satisfacción decir que todo el distrito de Patás tiene agua doméstica de calidad y saneamiento. Y es más, no solo eso, tienen micromedición. Cada poblador paga el agua que consume, esos fondos sirven para que las JAS den mantenimiento a los sistemas de agua y saneamiento que tienen en cada uno de los anexos y obviamente nosotros contribuimos con capacitaciones, con asesorías a través de una asesora especializada. Nuevamente, la población
y la empresa unidos logramos remontar un siguiente desafío. Y luego, se me acaba el tiempo y creo que no voy a poder tocar los otros desafíos, que son ya aquellos que se refieren a la salud y la educación, que son temas que también tenemos que emprender. Y acá quiero decir algo. Nosotros llegamos a zonas, en lo que me queda del tiempo, llegamos a zonas muy alejadas, inhóspitas, donde la presencia del Estado usualmente no es adecuada, es muy, muy débil. Y cuando el Estado no está, alguien tiene que poder liderar y asumir algunos de los roles que sean posibles para revertir esa situación y generar el desarrollo que necesitamos. Eso es una de las cosas y que a mí me encanta que podemos hacer las empresas mineras, ayudar a llevar desarrollo a aquellos sitios en que nosotros a su vez desarrollamos una operación minera. Y con esto termino a tiempo. Muchas gracias, Eva. Claudio, seguimos contigo. Muchas gracias, Mariana. Buenas tardes con todos. Y yo coincido con lo señalado por Eva. Creo que acá en el Perú los principales desafíos o retos de la minería no necesariamente están relacionados con temas técnicos o económicos, sino básicamente se trata a la presencia, al lugar donde se encuentran los proyectos u operaciones mineras, en territorios aislados y con muy poca presencia del Estado. En Las Bambas vivimos lo mismo cuando recién se inició el proyecto. Y acá se presenta un primer problema respecto a la necesidad de operar con estándares muy altos, bajo estándares internacionales, en territorios con demandas sociales insatisfechas. Territorios que no tienen conectividad, que no tienen carreteras, que no tienen electricidad, servicios de agua potable, saneamiento, donde los servicios educativos y de salud son de muy mala calidad, donde hay muy altos índices de pobreza y analfabetismo. Entonces, ahí se presenta el primer desafío respecto a que la empresa privada tiene que invertir para poder desarrollar estas necesidades, no necesariamente para reemplazar al Estado, sino más bien para poder viabilizar el proyecto. Y podemos ver unas imágenes ahí de lo que era el distrito de Chalhuahuacho cuando recién ingresamos a la zona. Entonces, las comunidades en este contexto comienzan a ver a las empresas privadas como una suerte de Estado y comienzan a demandar a la empresa privada por necesidades insatisfechas y que no necesariamente le corresponde al privado cumplir. Y ahí es donde se pueden generar unas primeras frustraciones. Frustración cuando de alguna manera el privado no puede satisfacer todas esas necesidades. Y esa es una primera fuente de conflictos, por ejemplo. También tenemos que resaltar los indicadores sociales, que son críticos. Y esto no se trata solamente de números, de estadísticas, de indicadores, sino se trata de rostros, se trata de personas, se trata de familias que han estado por muchos años prácticamente abandonados en estos lugares aislados. Entonces, yo quisiera compartir acá algunas cifras muy puntuales de la situación en Apurímac cuando nosotros llegamos a esta zona. Teníamos un 70.4% de pobreza. 7 de cada 10 familias vivían en pobreza. La desnutrición crónica infantil, 4 de cada 10 niños tenían desnutrición crónica infantil. La comprensión lectora, último lugar nacional. Los niños de 6º grado no podían leer un simple párrafo. Ustedes estaban igual. La mortalidad materna era una de las más altas del país. Entonces, ahí se presenta un primer dilema. ¿Hasta dónde debe actuar la empresa privada? Construimos escuelas, pero también tenemos que contratar a los docentes. Mejoramos centros de salud,
pero también tenemos que brindar los medicamentos o contratar a los médicos. La respuesta es clara, no. Pero si no lo hacemos, ¿quién lo hace? ¿Cómo mejoramos estos indicadores y la calidad de vida de la población? Entonces, esto se puede tornar en un círculo vicioso. La pobreza genera conflictividad. La conflictividad ahuyenta nuevas inversiones. Y sin nuevas inversiones, se perpetúa la pobreza. Hablando de conflictividad, es importante también diferenciar las legítimas protestas de las comunidades con una distorsión de las mismas por la presencia de asesores externos. Ese es un nuevo desafío o un desafío adicional. Existen demandas comunitarias de la población que pueden ser muy legítimas, otras que no lo son. Pero incluso las primeras, cuando son tomadas por terceros que buscan sus propios intereses y no los intereses de la población, ya se ven desvirtuadas. Y en estos casos, lo más triste es que las comunidades, la empresa y el país en general pierden. Yo lo dejaría por el momento ahí. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Seguimos contigo, Diego. Gracias. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Yo quería tomar un par de ideas del ministro para complementar. El ministro habló, yo creo que con mucha razón, de que las empresas no tienen que avanzar en esto solas, ¿no? Sino que hay un ecosistema que las puede ir apoyando y totalmente de acuerdo con eso. Y mencionó el ministro entidades estatales, mencionó el ministro las comunidades. Y ahí yo quiero agregar una más. Las empresas mineras tienen que trabajar también con otras empresas mineras También. y con proveedores. Ese es un punto. El sector privado se desarrolla mucho más rápido y más articulado cuando tienes pares, ¿no? Cuando hay intereses compartidos. Y eso se puede manifestar en un montón de espacios donde creo que no ha habido suficiente quizá coordinación en ocasiones. Si uno mira, a ver, hay casos emblemáticos en regiones, tienes los espacios en Cajamarca, no tienes espacios en Apurímac, donde tienes una concentración enorme de proyectos mineros, que son las dos por lejos más grandes, donde de repente podrían salir un poco más rápido, podrían tener mejor articulación, ¿no? Si es que encontramos estos espacios pequeños en donde quizá en transporte, por ejemplo, podría haber un espacio de coordinación entre los proyectos que están ahí para sacar el material o trasladarlo de forma más rápida, más efectiva. Seguridad, inversión social, desarrollo de proveedores. ¿Cuánto se puede hacer ahí trabajando en conjunto? ¿No? Más que cada empresa por separado. Yo creo que este es un espacio, y yo de nuevo tomo la idea del ministro. El ministro hacía la referencia a la coordinación con el sector público y totalmente de acuerdo. Yo complemento ahí también con el sector privado. Y la segunda idea que quisiera tomar del ministro, el ministro mencionaba que esto hay que hacerlo de una vez, que hay cierta sensación de premura. Y yo comparto absolutamente eso. Los proyectos tienen que salir lo antes posible de manera correcta. Hemos tenido ciclos anteriores en la historia del Perú, hemos tenido el guano, hemos tenido el salitre, hemos tenido el caucho. ¿Cuánto duran estos ciclos? ¿No? Dependiendo, duran 20, duran 30 años, 40 años a lo más. ¿Cómo se va a ver Perumín en 30 años? Piensen ustedes que ¿cómo se ve el Perumín en 30 años? Hemos encontrado, en 10 años con seguridad vamos a tener casi con seguridad un cobre todavía para arriba, es una situación de repente todavía boyante, mejor que la que hemos tenido ahora, transición energética, ¿no? Pero ¿y en 20 alguien podría estar seguro que ya no hay un sustituto de repente sintético? En 30 alguien podría decir, yo estoy totalmente seguro que en 30 el cobre va a seguir valiendo por encima de $4 la libra. No. ¿Y cuánto tiempo creen que se están demorando los proyectos en salir? 20, 30. Entonces, ahí hay una sensación de premura, o sea, es real. No estamos inventando nada, esto es absolutamente cierto. Entonces, sí hay una sensación, hay que pisar aquí un poquito el acelerador porque nos gana la ola, nos ha ganado antes y
y parece que no le estamos tomando con la urgencia suficiente. Perdón, invertí 2/3 de mi tiempo en comentar otra cosa. Voy a la pregunta sobre los retos de las mineras cuando entran a un territorio. A ver, lo primero es, y lo mencionaban antes, conectividad y logística, lógicamente, ¿no? O sea, el acceso a los terrenos. Hay algunos proyectos que tienen la ventaja de estar cerca de algún centro urbano grande, donde tienes un acceso de repente un poco más fácil, pero no son la mayoría. Ahora, ahí quiero voltearlo un poquito y quiero decir, en cierta medida, esto no es necesariamente malo. Ya, imaginemos que que la minería solamente se hiciese por obra y gracia divina. Los grandes yacimientos mineros están todos cerca de centros urbanos, ¿no? Todos están cerca de Arequipa, de Piura, de Lima. Entonces, claro, sería mucho más fácil. Estoy totalmente de acuerdo. Sería mucho más fácil, lo haríamos más barato, de repente lo haríamos más rápido. Bacán. Pero a la vez, ¿y qué hacemos con el resto del país? O sea, que tengamos una minería dispersa nos da también oportunidad de generar más desarrollo, ¿ya? En comunidades donde normalmente no tienes unas grandes oportunidades de negocio, no tienes grandes oportunidades de mover capitales. La gran magia de la minería en el Perú es que se desarrolla precisamente dando oportunidades de desarrollo donde de otra manera no habría, y con operaciones modernas, en minería moderna, de cientos de millones de dólares que no habría otra forma de llevar de manera descentralizada. Entonces, esa parte, si bien es una complicación por todo lo que mencionábamos antes, también puede verse como una oportunidad de desarrollo. Segundo punto, permisos. Vamos a de repente comentar eso un poquito más adelante. La demora en los trámites, y no se trata de regresar a la minería de hace 30 años o 40 años, nadie quiere eso. Nadie quiere saltarse permisos ambientales, nadie quiere saltarse trámites comunitarios. A veces los que son más bien anti toman esa narrativa, ¿no? Oye, no, ustedes quieren cortar permisos porque quieren no, ensuciar. Eso no es verdad. ¿Ya? Lo que se quiere es hacer minería responsable ambientalmente, comunitariamente y a la vez de forma ágil. No deberías tener que elegir una u otra. Y finalmente, manejo de expectativas. Ya, creo que cuando entra la mina, el proyecto a un territorio, se generan expectativas a veces enormes sobre lo que puede ser en términos de ingresos para la comunidad, en términos de empleo, en términos de nuevos proyectos. Y eso, cuando la mina entra, tiene que manejarse con muchísimo cuidado, porque después muchos de los problemas vienen de ahí, ¿ya? Viene de ese manejo de repente no demasiado prolijo de las expectativas, y no nos muerde en ese momento, nos muerde de repente 2 años después, 5 años después, 10 años después. Entonces, ese es cierro ahí, conectividad, permisos y manejo de expectativas, creo que serían los temas principales. Muchas gracias, Diego. Ahora vamos con Claudio con esta pregunta. ¿Dónde debe estar el límite entre la responsabilidad social empresarial y las obligaciones del Estado? ¿Y cómo evitamos que las empresas se conviertan en estados paralelos sin abandonar a las comunidades? Es una pregunta compleja y la respuesta también lo es. Aquí entramos a otro dilema, el dilema entre lo correcto y lo conveniente, entre lo que debemos hacer y lo que debemos hacer, entre la responsabilidad social empresarial y el riesgo de reemplazar justamente el rol del Estado. Entonces, quisiera poner un ejemplo, en este caso, por ejemplo, un niño que sufre de una apendicitis aguda y la familia está desesperada, tiene que llevarlo a un centro de salud, pero el centro de salud más cercano se encuentra muy lejos del hogar o no tiene los equipamientos mínimos necesarios. Entonces, van y acuden a la empresa minera, a la empresa privada, para efectos de que los puedan atender. Siguiendo los protocolos, se le atiende y el niño finalmente es curado. Entonces, en este escenario, evidentemente, bueno, la empresa ha hecho lo correcto, pero nuevamente, esta situación excepcional ya comienza a convertirse en una expectativa de la población e incluso en una obligación percibida. Y ahí es donde las empresas privadas comienzan a convertirse en cuasi estados en algunos territorios.
Y esto genera grandes consecuencias. Por ejemplo, desincentiva la presencia del Estado. Tienes algunas autoridades que, por ejemplo, dicen, bueno, pero ¿para qué lo voy a hacer yo? Lo puede hacer la empresa tiene más recursos, lo hace más rápido. Segundo, genera una dependencia insostenible. Cuando la empresa minera ya no esté más ahí, ¿quién va a asumir ese rol? Distorsiona nuestra relación con las comunidades porque, claro, piensan que la empresa es quien tiene que proveer todos los servicios. Y finalmente nos expone incluso a una instrumentalización política. En épocas de campañas electorales hay algunos candidatos que incluso utilizan esos temas como parte de su campaña. Es decir, vamos a exigirle a la empresa que haga esto o este otro tema. Entonces, la respuesta justamente a la pregunta es, ¿cómo hacemos para evitar esto? Y yo creo que hay mecanismos que el propio Estado ha fomentado para evitar estas situaciones. Y uno de ellos, por ejemplo, es el mecanismo de obras por impuestos, en donde no se sustituye al Estado, sino el Estado mantiene su rol, pero la empresa minera colabora con la ejecución de proyectos de una manera más célere. Tenemos muchos casos de éxito, en Las Bambas lo venimos implementando, por ejemplo. Hemos construido un puente, el puente Cutuctay, que une la región Apurímac con la región Cusco, una obra que era esperada por la población por más de 50 años. Reduce en la mitad del tiempo la conectividad entre las dos regiones y a través de este mecanismo se ha cumplido, se ha podido entregar. Entonces, es una forma en la que el Estado mantiene su rol y la empresa colabora. Otro mecanismo es, por ejemplo, el de asistencia técnica. De esta forma, también se colabora con las autoridades, con los gobiernos locales, provinciales, para efectos de la elaboración de expedientes técnicos, de tal forma que se agiliza la inversión pública con los recursos que ya existen, recursos que reciben a través del canon, a través de las regalías. Entonces, hay un trabajo articulado. La idea es sencilla, pero es difícil implementarlo. Y es lo que decía el ministro al inicio del panel. Se requiere un compromiso de todos. Esto no es un tema aislado, es un compromiso del Estado en sus distintos niveles, de las comunidades, de la población y también de la empresa privada. Trabajando de manera articulada es como se puede lograr este objetivo y sobre todo se logra diferenciar la responsabilidad de la empresa del rol del Estado. Muchas gracias, Claudio. Volvemos con Diego. Desde la perspectiva del IPE, ¿cuáles son los principales desafíos institucionales que afectan la minería y su impacto en el desarrollo? A ver, ahí hay varios temas. Obviamente podemos demorarnos un par de horas en esa pregunta, pero quiero tocar solamente dos por tiempo. A ver, lo primero, y en verdad que es lo básico, lo mínimo que se le debería pedir al Estado es predictibilidad. ¿Ya? Predictibilidad con Estado de Derecho. ¿Ya? Mira, no mucho más. ¿Ya? O sea, tú dime, o sea, hay una norma, ¿no? Hay una norma, léase norma vinculada a seguridad, a acceso a tierras, a plazos. ¿Ya? Hay una norma, puede ser mala, buena, sabes qué, redundante, pero que cumplas esa norma. Si tú me dices, oye, 6 meses son 6 meses. Tú me dices 1 año y medio, bueno, pues es 1 año y medio. Tú me dices que para terminar este trámite tengo que hacer estas 8 cosas. Bueno, saltaré esos 8 aros. Tú me tienes que proteger, sí, ¿no? Cuando, oye, si hay una invasión, tienes que estar ahí. ¿No? Si yo tengo una controversia tributaria o judicial, bueno, tienes que responder con una predeciblemente. ¿Ya? Entonces, de nuevo, no te estoy pidiendo demasiado, ¿ah? Solamente cumplamos con lo que está en la ley, nada más. Eso es lo básico. O sea, a veces creo que construimos mucho por encima y dejamos de hablar de lo realmente fundamental, el cimiento básico que es esta predictibilidad y Estado de Derecho. O sea, una vez que tengamos eso, ok, hagamos el tercer piso, la cocina remodelada, lo que tú quieras, ¿ya? Pero por lo menos el cimiento básico. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto
que no quisiera dejar de tocar es que o sea, hay un elefante en la sala evidente aquí, que es canon y regalías. El manejo de canon y regalías es un problema. ¿Ya? Y cuando hablamos de cómo darle legitimidad, sostenibilidad al sector, cómo cerrar brechas, no te digo que todo depende de canon y regalías, hay otros mecanismos, mencionabas ahora por impuesto, pero probablemente es uno de los centrales. ¿Ya? Y yo tuve la oportunidad de participar en una comisión de la presidencia del Consejo de Ministros hace unos años, Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible se llamaba, y en ese momento, como parte de los comisionados, estuvimos en realidad casi que perro, pericote y gato en la discusión. Personas un poco de repente más ligadas con un perfil más ambiental, personas con un perfil más comunitario, personas con un perfil más de desarrollo empresarial. Estábamos de todo y obviamente discrepábamos en varios temas. Y hubo que ponerse de acuerdo y hubo que hacer un esfuerzo de entendimiento para llegar a un consenso, que fue el documento que presentamos. Hubo un tema donde no hubo ninguna discusión y todos estuvimos de acuerdo. ¿Ya? Y era que el diseño que teníamos de repartición de canon y regalías estaba pésimo. Ahí nadie discutió. Todos, izquierda, derecha, centro, todos, perro, pericote y gato, todos estuvimos de acuerdo en que eso no puede seguir así. Ahora, políticamente es el problema. Pero creo que si no lo empezamos por lo menos... Claro, porque acá, a veces esta discusión se acaba diciendo, oye, políticamente no se puede, que los alcaldes, que los gobernadores regionales, que en el Congreso. Yo estoy totalmente de acuerdo, el reto político es enorme. ¿Ya? Pero si ni siquiera lo tocas, si ni siquiera lo conversas, bueno, nunca vas a avanzar nada. Entonces, no es que porque sea difícil tenemos que dejar de tocar el tema y de reconocer que hemos tenido decenas de miles de millones de soles metidos en supuestos cierres de brechas y que no han servido para mucho. E ideas hay varias. O sea, no es que nos falten ideas tampoco. Claro, uno dice, oye, el Perú está sobrediagnosticado, tenemos un montón de... Sí, pero también tenemos un montón de ideas. ¿Sabes? No es que no se ha pensado nada en los últimos 10 años. ¿No? Hemos pensado, ha habido fondos concursables, ¿no? Hoy hay una parte que de repente puede ir para ¿no? para la región, otra parte regresa al Estado. Hoy de repente hay una parte que solamente puedes invertir en ciertas brechas básicas de salubridad, por ejemplo, sanidad, agua potable, y una vez que tengas esas puedes empezar a hacer lo siguiente. O sea, hay varias alternativas que se pueden trabajar, pero por lo menos tenemos que discutirlas, pues. No, o sea, si tiramos la toalla porque es políticamente difícil, ya pues ¿para qué estamos? Entonces yo diría, entonces esos son los dos puntos que yo pondría. Uno, predictibilidad, Estado de Derecho, y la discusión grande que tenemos pendiente con el uso de canon y regalías. Muchas gracias. Señor ministro, considerando el canon y las regalías, ¿cómo se asegura un uso eficiente de estos recursos para beneficiar a las comunidades? ¿Qué podría hacer el Estado para fomentar que estos recursos generen desarrollo real y sostenible? Bien, gracias. Una pregunta un poco, digamos, compleja porque, como ha dicho Diego, el canon ya viene con una estructura. Y no va a ser fácil cambiar esa estructura porque ya generó un modus operandi en este país donde los gobiernos regionales, donde los gobiernos locales, en fin, tienen ya una expectativa hecha al respecto. Entonces, si nosotros como Ejecutivo intentamos modificar de una manera sustancial la manera como se usa el canon o cómo se destina el canon, eso va a generar una reacción no menor, y la pregunta es si esa batalla la quiero librar. Entonces, creo que hay otras batallas que deberíamos librar antes. Es evidente de que en el uso del canon no hay un canal de comunicación claramente establecido entre el Ejecutivo, que es el proveedor de los recursos que vienen de sus impuestos, y los gobiernos regionales y subnacionales que los van a usar y los van a emplear. Creo que ahí hay una oportunidad de ponerse de acuerdo
que no está funcionando bien. Yo soy un entusiasta de los planes de desarrollo provinciales, distritales, ni los miran, los hacen y los guardan en un cajón y no los usan, y al final, por presión política, activan sus proyectos y ejecutan sus gastos. Así funciona esto. Ese es el Perú que tenemos. Tenemos que irlo cambiando, sin duda alguna, pero me parece que tenemos que articular más, de una manera más inteligente, de una manera más estructurada. El trabajo es enorme, pero creo yo que tenemos que generar más riqueza. Tenemos que generar más riqueza y la generación de la riqueza debería tener nuevas reglas. Por ejemplo, el día de ayer hemos suscrito un memorándum de entendimiento con la República de Chile, y ese memorándum de entendimiento apunta a dos cosas fundamentales. Chile y Perú son los grandes productores de cobre a nivel mundial. Muy bien, en este momento producimos el 40% de la oferta mundial y estamos pensando en los próximos 15 años, fruto de alinear estrategias, políticas, inversiones, etcétera, etcétera, poder en los próximos 15 años ser los proveedores del 51% del cobre mundial. A eso le llamamos el Proyecto 51. En 15 años, Perú y Chile, Chile y Perú deberían estar ofreciendo en el mercado el 51% del cobre que queremos ofrecer, un cobre responsable, el cobre que producen ustedes, un cobre con estándares, un cobre responsable, un cobre que tiene estándares ambientales, sociales, laborales, tributarios, internacionales, de seguridad, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos una tarea no menor, tenemos que hablar con los productores de bienes finales. Y no hay trazabilidad en la batería. El litio de esa batería no tiene trazabilidad. Entonces, ¿por qué me pides a mí tantos estándares? Cuando acaban en una factoría donde mezclan todo. Entonces, hay mucho que trabajar a nivel local y a nivel internacional. Otro de los propósitos, y esto lo digo porque tenemos que generar más riqueza, podemos y tenemos y debemos, es urgente generar más riqueza. Los recursos los tenemos allí. El otro tema es transformar nuestros recursos minerales, ¿no es cierto? Pero también ahí hay un desafío no menor, el por 50, el por 4. Hay que darle un sentido económico de negocio para que eso funcione, y la transformación de un cátodo en un copper foil o algo así, en un cable, en una matriz, en un producto final de cobre, tiene sus desafíos no menores y requiere de una serie de arreglos internacionales que se tienen que ir construyendo, pero todo parte por la visión. Por otro lado, también, y eso tampoco creo que es un secreto, estamos promoviendo el corredor de desarrollo territorial del norte, que pone en línea y de una manera integrada las grandes minas de Cajamarca, los grandes proyectos mineros de Cajamarca y las minas existentes en Cajamarca. Tenemos a Goldfields, tenemos a Buenaventura, tenemos a Pan American Silver y tenemos los proyectos que vienen, el de First Quantum con Rio Tinto, el del Grupo México, MMG de China, Newmont. Son grandes proyectos que queremos poner en línea de una manera articulada para que sea un verdadero corredor y que eso genere y active un desarrollo territorial y que todo eso después fluya a una metalurgia inteligente que pueda luego despachar por el puerto de Eten sus minerales, sus productos finales, etc. Es un gran sueño, pero es posible realizarlo. Tenemos que generar más valor. Y para terminar, un avant premier, estamos firmando un memorándum también de entendimiento con el gobierno del Ecuador. Ecuador avanza en sus campos petroleros, 400.000 barriles diarios, el Perú 40.000. Avanza hacia el sur sus campos petroleros y su oleoducto está en Esmeralda, al norte-norte, casi pegado a Colombia. Evidentemente la producción de petróleo del Ecuador
es evidente, se cae de Maduro que sale por el oleoducto norperuano. Estamos firmando también un acuerdo en ese sentido, integrar nuestras potencialidades petroleras. Ellos tienen el petróleo, pero no tienen la refinería. Y tampoco el ducto donde lo necesitan. Eso es irnos articulando, dialogando, resolviendo los problemas. Arabia Saudita aquí está presente después de muchos años de tramitar documentos y tramitar acuerdos que no se firmaban nunca. Bueno, finalmente decidimos firmarlos todos y en noviembre estamos con el canciller firmando 4 acuerdos, 2 con Arabia Saudita, 1 para energía, otro para minería y 2 con la mancomunidad de países del Golfo Pérsico, donde están todos menos Irak e Irán, todos los demás están. Entonces, a eso me refiero, generemos más valor, tomemos decisiones proactivas. Ustedes son los empresarios, ustedes saben de eso. Eso es. Gracias, señor ministro. Eva, ¿cómo contribuyen las empresas al desarrollo social en estas regiones y cómo puede la minería contribuir de manera sostenible al desarrollo local? Esto me da pie a seguir en lo que decía en la primera pregunta y que realmente es algo que las empresas mineras podemos realizar justamente porque estamos en sitios remotos cuando empezamos y creo que en eso hacemos un trabajo que es bien importante para el desarrollo del país. Sin embargo, yo quisiera aclarar que en eso tampoco es bueno que actuemos solas, porque nosotros queremos hacer esto y queremos poner electricidad o, no sé, mejorar la escuela. No, considero que nuestra política debe ser, y así es en Poderosa, que nosotros actuamos en equipo con la población. O sea, la población organizada nos gusta generar ciudadanía, porque esa es la ciudadanía que más tarde, no sé, ojalá que en 100 años que la mina no esté ahí, entonces puedan ellos ser labradores de su propio destino. Y esa es la única forma, o sea, no dar dádivas porque eso no hace ciudadanos que puedan tener control sobre su destino. Y en eso creo que es bien importante el sistema de gobernabilidad que les hablé antes, los codecos, porque a través de ellos tenemos una serie de proyectos. Trabajamos mucho con la población. Hablábamos de escuelas y salud. Y en salud, como dijo Claudio, es muy importante la nutrición de los niños, la anemia, la desnutrición crónica son los que después nos generan realmente problemas en la adultez. Entonces, eso es uno de los primeros problemas que debemos atacar. Esto lo hacemos como, por ejemplo, con promotoras de salud de la misma población, que se capacitan con el personal de salud de las mismas postas. Nosotros apoyamos, pero apuntamos a apoyar el esfuerzo que haga la población, que haga la población organizada. Y por eso nosotros le llamamos a esto el poder del esfuerzo conjunto. Entonces, en la parte de salud, la anemia infantil se ha reducido también en una forma impresionante, pese al bache de la pandemia, donde volvió a subir. Nosotros empezamos la línea base en el 2008 en anemia infantil con 74%. A julio de este año está un poquito debajo de 15%. O sea, ha habido una reducción importante y en desnutrición crónica bajó de casi 27 a casi 15. Entonces, son logros que se van teniendo, que ayudamos a monitorearlos, pero los actores son nuestros aliados en la población. En educación, también los niños tienen que tener capacidad lectora, como dijo Claudio, tenemos programas para capacidad lectora y también van en 4º grado y han mejorado bastante en las evaluaciones. Todavía hay mucho que recorrer, pero se va avanzando. Y algo que yo creo que ayuda muchísimo a todo esto es la conectividad. Después de la pandemia, que fue donde empezamos a trabajar fuerte en conectividad para que los escolares no pierdan las clases que tenían que seguir durante la pandemia también, empezamos a trabajar y hoy en día también el 100% de nuestras escuelas tienen conectividad, todas tienen internet. En el caso de la salud, las postas médicas, lo mismo, todas tienen internet. Sí, nos faltan establecimientos. En un anexo, Suyubamba,
hemos puesto un consultorio virtual, un teleconsultorio médico, porque no hay todavía personal. Este consultorio consulta con el Centro Médico Materno Infantil de la capital del distrito de Patás, y estamos apuntando a que no solo pueda la población hacer esa consulta virtual en Patás, sino también en Trujillo. Eso todavía no lo hemos conseguido. Entonces, ese tipo de situaciones en las que trabajamos en conjunto, creo que hacen muchísimo para lograr el desarrollo social de la zona y el desarrollo local de la zona. Sí, hay algo que comentábamos también antes, que es importantísimo darle un buen uso al canon, porque si no lo usamos bien, la verdad que se devuelve al gobierno central y no lo estamos usando para lo que fue creado. Y estoy 100% de acuerdo con lo que mencionó Diego, de tener un canon que atienda primero esos servicios básicos: salud, educación, infraestructura básica, que todo ciudadano tenga lo que debe, el servicio que debe tener en su casa. Y después podemos usarlo para estadios, para, no sé, cines, cualquier otra cosa. Con eso también termino. Muchas gracias, Eva. Estoy calculando bien. Claudio, con conflictos que duran años y asesores externos que comentabas que instrumentalizan demandas legítimas y otras ilegítimas, ¿es posible construir un relacionamiento social genuino y duradero? ¿Qué rol debe jugar el Estado como garante? Bueno, la respuesta es sí. Y el rol del Estado es fundamental para ello. Y acá tenemos que ser absolutamente transparentes. Existen asesores externos que han encontrado de la conflictividad un modelo de negocio. Llegan a un territorio, ofrecen promesas infladas, crean expectativas irreales, reciben sus honorarios y básicamente se van a otro territorio, a otro proyecto, a otra operación, con el mismo esquema. Y peor aún, en muchos casos, para su negocio, lo más importante es mantener ese conflicto y no atenderlo y no solucionarlo, porque no están viendo los intereses reales y legítimos de la población, sino intereses particulares. Entonces, este problema se alimenta, este negocio se alimenta básicamente de la falta de confianza. Y la falta de confianza hacia la empresa, pero también la falta de confianza en el Estado, porque por muchos años ha estado ausente, no ha habido presencia del Estado en estas zonas. Entonces, esta población confía en la primera persona que llega y le ofrece sobre expectativas, expectativas que no son realistas. Pero para generar una licencia social genuina, lo que necesitamos, y lo dije al principio, y creo que todos lo compartimos acá, es una articulación activa entre el Estado, entre las empresas y también la población, las comunidades, desde una etapa muy temprana. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en Las Bambas. Incluso desde antes de la etapa de exploración, hubo un trabajo muy articulado, liderado por el Estado, para crear las condiciones que permitieran desarrollar el proyecto. Y acá lo que necesitamos es, primero, una presencia preventiva. No solo cuando ya existe el problema, no solo cuando la carretera está bloqueada, sino desde una etapa muy temprana. Segundo, un marco normativo muy claro y que no cambie con cada gobierno. La capacidad técnica para poder evaluar y monitorear el cumplimiento de compromisos. Pero acá el cumplimiento de compromisos, una vez más, es de todos los actores, de la empresa, del propio Estado, pero también de las poblaciones, de las comunidades locales. Y tiene que haber también, evidentemente, una neutralidad activa, es decir, una imparcialidad, no ser ni pro minero, ni anti minero, sino pro desarrollo sostenible, y en donde también el Estado pueda
contar con los recursos necesarios para poder atender y estar presentes en zonas con proyección minera, nuevamente de manera preventiva, mucho antes de que el proyecto minero salga adelante. Entonces, es indispensable generar un diálogo real, un diálogo transparente, un diálogo oportuno y sobre todo permanente, desde una etapa muy temprana. Y acá hay otro factor muy importante y es el desarrollo de las capacidades de los líderes para poder crear líderes reales que busquen realmente el beneficio de la comunidad a largo plazo y que no vivan básicamente o se beneficien del conflicto, sino que realmente atiendan también las realidades y las necesidades de la población. Acá el verdadero indicador de éxito no necesariamente es la ausencia del conflicto, sino más bien la capacidad de poder resolverlo de manera constructiva. ¿Cómo se gestiona este tema? Y en Las Bambas hemos hecho una reingeniería de nuestros temas sociales. Tenemos un nuevo modelo que es denominado el Corazón de Las Bambas, que justamente tiene en cuenta todos estos factores. El tema del diálogo constructivo, real, transparente, directo, de manera preventiva. Y sobre todo el trabajo muy articulado con el Estado y también con las propias comunidades para justamente lograr esto, lograr esta licencia social genuina y duradera en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Ministro, ¿qué medidas está implementando el Estado para prevenir o gestionar estos conflictos, así como la protección de la propiedad privada y del Estado? Bien, gracias por la pregunta, pero quiero retomar un concepto de Claudio que tiene la mayor importancia y del cual yo estoy absolutamente convencido que es así, porque toda mi vida en minería ha sido en el tema social, fundamentalmente, aunque he sido gerente de guardia N veces y ahí tenía que ver hasta con las voladuras, he sido siempre social. Que es que los problemas sociales nunca se resuelven, se gestionan. Y si tu mina va a durar 40 años, vas a tener que gestionar 40 años tu relación social. Porque es un ecosistema vivo, dinámico, las generaciones cambian, las condiciones cambian, los políticos cambian, las autoridades cambian. Tienes que tener equipos solventes, sociales, que sepan gestionar, establecer una relación, sostener la relación, anticipar los conflictos y gestionar, que es fundamentalmente dialogar y resolver. Entonces, ¿qué hacemos desde el ministerio? Bueno, tenemos un viceministro social que aquí está presente, es un experto en esos temas. Entonces, nosotros le prestamos una atención tremendamente esmerada a los conflictos sociales, intentamos anticiparnos a los hechos. También está Daniel Vela, nuestro jefe de la Oficina de Gestión Social del Ministerio, que además es una oficina que responde al ministro porque es transversal, los 3 subsectores. Entonces, estamos con las consultas previas, estamos haciendo las mesas donde hay que hacerlas, como por ejemplo la de Patás, que va funcionando bastante bien, tiene ya su reunión 9, su sesión 9 o 10 o algo así, es interesante. Entonces sí, este ministerio el día de hoy sí tiene una comprensión, yo diría, notable de la problemática social. Eso es para nosotros fundamental. Si tienen algún problema social, comuníquenlo y les podemos dar un apoyo no menor y vamos a resolver los problemas. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero las empresas mineras, nunca más equipos de relaciones comunitarias, bomberos, nunca más. El equipo de relaciones comunitarias es lo más estratégico después de exploraciones que tiene una empresa minera. Sus equipos de exploraciones y sus equipos legales y sus equipos sociales son fundamentales para tomar decisiones correctas, abrirnos oportunidades para el brownfield, para el greenfield, etcétera, etcétera. Eso es fundamental.
Nosotros pensamos que las mesas sí tienen un efecto importante, sobre todo cuando son multisectoriales y vienen acompañados por los distintos ministerios que entienden que hay que cerrar brechas y que hay que escuchar a la gente y cerrar brechas. Pero en lo personal hay algo que siempre trato de que se entienda y estamos buscando la manera de darle una forma más estructurada. Los territorios que generan riqueza, los territorios exportadores de riqueza deberían tener un trato preferente. Y me parece que es legítimo. Esa discusión no está terminada, pero tenemos que llegar a un consenso en el Ejecutivo en ese sentido. Los sectores, no es suficiente con que el canon les reconozca un recurso, se requiere de toda una política pública donde la inversión pública esté al servicio de todo el Perú, por supuesto, y de los más alejados y vulnerables, por supuesto que sí, pero sobre todo y en primerísimo lugar a las poblaciones aisladas y vulneradas de los territorios con recursos primarios que pueden ser transformados, exportados, generadores de riqueza. Eso es fundamental. A eso hay que darle, por supuesto que sí, un trato preferente. Eso es lo que venimos haciendo desde el Ministerio y también el proyecto que estamos impulsando con apoyo del Banco Mundial es un proyecto de $250 millones para implementarse durante los próximos 5 años para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad de la minería peruana. Es un proyecto que apunta también a fortalecer la presencia en los territorios de nuestras oficinas de gestión social. Estamos también interactuando con el INGEMET, que tiene oficinas descentralizadas para poder hacer un match ahí y poder trabajar juntos. Ese proyecto gigante con el banco, que es como el EMTAL, no sé si recordarán el EMTAL a finales del siglo pasado. Este es una especie de EMTAL 2, tiene 6 componentes. Uno de los sectores o de las instituciones privilegiadas es el INGEMET. El INGEMET va a mejorar su resolución y ampliar capas de información. Ya no se te va a pixelear cuando te acercas, sino vas a poder ver la superficie con mucho mayor precisión y también se van a hacer sondajes, en fin, en distintas partes del territorio. INGEMET es uno de las instituciones privilegiadas. El BUT, la ventanilla única digital, también en los próximos, antes de 2 años, debe estar completamente implementada. Es de una complejidad enorme. Eso lo vamos a resolver también de una manera decisiva con una inversión no menor. $250 millones es una inversión importante y está claramente identificada cada uno de los objetivos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el Ministerio para favorecer la inversión privada en minería y lo único que esperamos de parte de ustedes es que tomen sus decisiones. Hay algunos proyectos estratégicos que están detenidos, hay algunos recursos estratégicos que están detenidos. Nos preocupa mucho el litio, lo digo con toda transparencia y con todo respeto, pero el Perú tiene que poner en marcha su litio, ya no debemos esperar más para eso, por ejemplo. Gracias. Ministro, aprovechando que estamos con usted, ¿cuál es la situación actual de las concesiones mineras y la minería ilegal? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Cuáles son los principales desafíos para que el Estado pueda diferenciar entre quienes realmente quieren formalizarse y quienes usan la legislación para encubrir actividades ilegales? Ya, bien, eso es un tema importante. Nosotros hemos hecho un deslinde clarísimo como Ejecutivo, firme, en referencia a la minería ilegal. Y creo que de alguna manera también esa manera de ver las cosas, esa forma de tomar decisiones, está siendo acompañada desde el legislativo también. Es la impresión que tenemos. El legislativo también dice, oye,
Esto hay que resolverlo. Y ya estamos en ese proceso. Hemos hecho digamos, el proceso de formalización culminó para un grupo no menor en el 30 de junio de este año y para otro grupo de unos 30.000 o 31.000 registros culminará el 31 de diciembre del 2025. Nos oponemos absolutamente a cualquier ampliación del registro. ¿Por qué? Porque no es necesario. No es necesario. No voy a entrar en detalles de números, pero esto es algo que lo vamos a resolver sin duda alguna. No es necesaria ninguna ampliación. Eso es por un lado. Por otro lado, hay un esfuerzo también importante en lo que se refiere a la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, que es una responsabilidad de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. La pregunta que nos hacemos es si esa comisión va a poder resolver sus matices al interno y va a poder finalmente proponer al sector minero peruano una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal razonable, que no vulnere los derechos y las condiciones de negocios que actualmente están pactadas. Tenemos que aprender a respetar la palabra. Eso es una cosa que también es importante. La palabra dada se respeta. Es que eso es fundamental. Tenemos que regresar a eso. Entonces, que los vientos políticos, no cuando se trata de negocios, no cuando se trata de inversiones, no cuando se trata de confianza y compromisos. Ahí no. Ahí tienes que respetar lo que has firmado. El futuro es otra cosa. En el futuro podremos pactar en otras condiciones. ¿Por qué no? Nada está escrito en piedra. En el futuro. Para los que vienen. Pero para los que ya son nuestros socios estratégicos, ya trabajan con nosotros, confían en el Perú, de ninguna manera se tiene que respetar lo que se ha pactado, sino la confianza se basa en ¿qué? Se basa en la palabra, ni siquiera en los documentos, siempre en la palabra. Ese es el punto. Entonces, y para terminar, siempre se me acaba el tiempo, perdónenme, pero a ver, para terminar, de nuevo, y lo conversaba con algunos amigos de todos el día de ayer, anoche, esta mañana, tenemos que construir una sola minería. Una sola minería. Los estratos existen porque los estratos son técnicos, es una manera técnica de ver la cosa, pero la minería peruana debe ser una, poderosa, fuerte, que aprenda a trabajar como un solo negocio, con sus peculiaridades. Por ejemplo, yo me pongo a pensar a los pequeños mineros y mineros artesanales del Perú, los formales, del presente y del futuro. ¿Quiénes son sus principales clientes? Deberían ser ustedes sus principales clientes. ¿Por qué no? Las plantas, los recursos financieros, los canales comerciales. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos trabajar juntos con ellos que persiguen vetas delgadas de alta ley por todas partes y son formales, están en la formalidad, no están invadiendo nada, sino están en la formalidad? ¿Por qué no podemos trabajar con ellos y ser sus principales clientes en condiciones justas, razonables, con ampliaciones hacia lo técnico, hacia lo financiero, hacia lo comercial? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensamos en esos términos? Pero entendemos que primero hay que ordenar la casa. Esto está claro. Primero hay que ordenar la casa y en eso estamos. Eso es. Gracias, señor ministro. Eva, ¿qué oportunidades y retos enfrentan las empresas con la formalización de la minería artesanal? Perdón, no te escuché. ¿Qué oportunidades y retos enfrentan las empresas con la formalización de la minería artesanal? Ok, perfecto. Bueno, nosotros hemos tenido una experiencia de formalización que creo que ha sido bastante satisfactoria. Comenzamos muy al principio, en el 2002, cuando se dio la primera ley de formalización minera.
y de ahí hemos venido continuando y seguimos en el empeño hasta el día de hoy. Para esto, lo que hicimos, y lo ven ahí en la lámina, es inclusive, teníamos tanto entusiasmo, había algunos mineros artesanales en la zona, realmente no eran muchos, eran algunos, y había la oportunidad de lograr esta formalización. Entonces, en la empresa, inclusive, dedicamos un grupo de personas para que se encarguen de esta tarea del el área de acopio, de trabajar con todos los mineros artesanales. A través del área de acopio se tienen todas las relaciones con los mineros artesanales, que obviamente tienen que tener un contrato con nosotros, contrato que a su vez está previsto dentro de las normas que rigen esta capa de la minería. Y con ese contrato ellos pueden, a la hora que facturan, es acopio que se encarga de hacer y apoyarlos en las gestiones con contabilidad, los pagos se hacen rápido, o sea, todo el sistema funciona con el área de acopio con los ojos puestos en que el proceso camine bien. Esto de acá, para poder hacer el contrato, lo que hicimos fue tener al minero artesanal en la zona en la que estaba trabajando y determinarle un área que tiene, como está en la gráfica del costado también, que tiene una forma geométrica, que tiene cotas y coordenadas y que el minero debe trabajar solo en esa área. Si es que termina el mineral que él está trabajando ahí, se le puede dar una extensión a su solicitud de área. Entonces, en eso funciona. El tema es de que además no solo tenemos un tipo de contrato, sino tenemos dos tipos de contrato. Contratos para aquellos mineros artesanales, cateadores, que en nuestras concesiones hayan encontrado o detectado alguna zona interesante mineralizada y nos buscaron para poder ponerse de acuerdo y trabajar con nosotros. Y obviamente tenemos muchos de esos contratos también. Dicho sea de paso, tenemos alrededor de 290 personas que tienen contratos con nosotros en minería artesanal. Y el otro contrato es un contrato de labor asignada. Cuando nuestra mina es una mina subterránea y cuando la veta es extremadamente delgada, no es potente, es para nosotros a la escala mediana de minería no es económico sacarla. Entonces tenemos un grupo de estos mineros artesanales que tienen ese tipo de contrato y recuperan el mineral. Un tema importante en el contrato es que nosotros tenemos el compromiso con ellos de que lo que extraigan de nuestras concesiones lo entregan a Poderosa y Poderosa les paga con el precio de la onza de la fecha en que se entrega el mineral, y tienen algunos descuentos que son normales, maquila, transporte, una serie de cosas según sea el caso también y según sea el contrato que tengan, pero son bastante similares. Y la razón principal, y esto creo que es importante, que nosotros pedíamos y exigíamos en el contrato que el mineral sea procesado en nuestras plantas, es que no queríamos llenarnos de relaveras y pocitas de cianuración por toda la topografía que, si ustedes ven ahí en la lámina, es bien agreste. Entonces era muy complicado. Esto para nosotros era no solo una facilidad para el minero, sino también una forma de proteger el ambiente. Es más, nuestra preocupación con la minería artesanal empezó cuando empezamos a ver socavones con las desmonteras en la puerta del socavón. Y nuestra primera reacción fue ir a ver al Ministerio del Ambiente, pero no pasó nada. O sea, estoy hablando de hace muchos años, no es de ahora. Y este contrato ha funcionado muy bien desde el 2002, ya más de 20 años, más de 2 décadas, hasta ahora. Hay rotación, sí, a lo largo de los años. Hemos firmado alrededor de unos 700 contratos entre ambos tipos. ¿Por qué? Porque las personas a veces deciden salir de esa actividad, algunas fallecen también, y por eso es que los contratos se van extinguiendo, digamos.
Hay otro tema por el cual puede un minero artesanal perder un contrato que ha firmado con nosotros, y es cuando no cumple las reglas del contrato. Por ejemplo, el mineral que extrae no lo entrega a la mina, a Poderosa, sino se lo lleva y sabe Dios a dónde termina. Entonces, cuando eso se detecta, obviamente es una penalidad, y esa penalidad es el contrato se terminó. Y lo saben porque está establecido así claramente en los contratos. A su vez, nosotros tenemos el compromiso con ellos de darles capacitación, se me pasó el tiempo, pero acabo en 2 segundos, capacitación permanente sobre temas de seguridad en temas técnicos y un acompañamiento permanente, además con levantamientos topográficos para, obviamente, tener también la seguridad por la cantidad de labores que hay. No queremos tampoco que un día tengamos peligro en el macizo rocoso por esta causa. Y además para estar seguros que lo que extraen es realmente lo que dice el plano topográfico de la labor. Y qué pena que se me acabó el tiempo. Diego, recapitulando todo lo que hemos conversado, si pudieras priorizar 3 acciones que deberían implementarse en los próximos años para fortalecer la minería formal en el Perú, ¿cuáles serían y por qué? A ver, 3 solamente. Yo creo que, a ver, coincido en que uno de los temas que ha ganado mucha prominencia en en el último par de años y que es uno de los problemas centrales hoy día es el avance, lo que mostramos en la minería ilegal, el crimen organizado alrededor de esta. Creo que, o sea, si algo hay que hacer de cajón, de forma efectiva, inmediata y ojalá se pueda cumplir durante este y el siguiente año, es un avance decidido en contra de la criminalidad en el sector, ¿no? Y pasos firmes a favor de la formalización. O sea, creo que eso es de cajón. Sin eso es difícil poder avanzar. Entonces es punto 1. Punto 2, creo que incido en lo que había comentado antes acerca de tener mayor predictibilidad. ¿Ya? Creo que aquí es bien importante que el Estado tenga, y lo mencionaba muy bien creo el ministro, que cuando el Estado diga algo, eso se cumple. Y acá no solamente frente a la empresa, sino también frente a la población. O sea, el Estado tiene que ser un interlocutor válido, tiene que ser un interlocutor creíble, sea en la mesa de diálogo, sea en el contrato. ¿No? Cuando el Estado dice algo, bueno, eso se va a cumplir, ¿no? Independientemente de si cambió el ministro, de si cambió la presidencia, de si hubo una protesta, no sé, pero eso se cumple. Entonces, y no, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas normas, algunos procedimientos, pero honestamente eso es secundario. ¿Ya? O sea, lo importante es que tengas predictibilidad y ahí la empresa se acomoda, ya sabe cuáles son las reglas y sobre eso trabaja. ¿Ya? Malas a buenas, pero trabajo sobre eso. ¿Ya? Ese es eso es fundamental. Entonces ese es punto 2. Y punto 3, creo que tenemos que creérnosla también. ¿Ya? Creo que hay otros países en donde creo que se ha avanzado mucho más en esto del orgullo de la minería, ¿no? De que la minería realmente puede ser un proceso transformador de vidas a largo plazo, de que es y creo que a veces repetimos Perú, país minero, pero medio que se quede en el eco de esta sala, ¿no? Y no logramos todavía permear mucho más allá. Como el Perú como país minero. Y aquí creo que uno de los aliados fundamentales son, por ejemplo, dense una vuelta por la feria, es espectacular los proveedores que tenemos y lo que hemos podido desarrollar en los últimos años. O sea, el aliado fundamental son los proveedores. El ministro mencionaba la articulación hacia adelante, ¿no? La refinería, ¿no? La refinación del metal, el cátodo, y está bien, pero yo más bien hago incidencia en el valor agregado hacia atrás. ¿Ya? El valor agregado del desarrollo de los proveedores. Y creo que en esa alianza de la explotación con el desarrollo y el hub minero del sur, ojalá pudiera haber avanzado más y mejor. Deberíamos tener un igual en Cajamarca, deberíamos tener un igual en el norte. O sea, el potencial que tenemos para seguir desarrollando trabajo y valor agregado a partir de los encadenamientos hacia atrás es gigantesco. Es el camino que siguió en su momento Australia, es el camino que siguió en su momento con otro tipo de Noruega, es el camino que en parte ha seguido Canadá. No, Chile nos
lleva algo de ventaja en esto, ya, pero ese es el camino que deberíamos seguir y eso creo que nos va a ayudar a creérnosla, ¿no? Que no es un ecosistema de explotación minera, es todo, o sea, es todo esta maravillosa feria que tenemos acá a la espalda, ¿no? Llena de vida. Y eso nos va a ayudar, creo, un montón a permear más en espacios donde todavía no estamos llegando. Muchas gracias, Diego. Y como fue prometido, terminamos 5 minutos antes para que pueda llegar a su vuelo. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche y por haberse quedado también todos ustedes acompañándonos. Muchas gracias. Gracias, Mariana, también a nuestro panel. Los invitamos para la fotografía final de este importante panel que abordó el tema de los retos que afrontamos en la minería en el Perú. Pero sí, micrófono. Sí, señor ministro. Gracias, solamente para felicitarlos. Están haciendo un Perumín 37 fantástico. Ha estado el primer ministro hoy día con nosotros. El viernes está la señora presidenta y el primer ministro clausurando el Perumín 37. Quiero felicitarlos porque yo estoy muy contento con la minería peruana. Están haciendo un gran trabajo y por eso vamos a avanzar mucho en el presente y en el futuro. Eso es. Gracias.